Estamos. Dios bendiga, amigos. Mi nombre es Rodolfo García. Pastoreamos en la ciudad de Brownsville, Texas, el Templo Jerusalén de las Asambleas de Dios. Tengo conmigo en esta noche a tres de mis mejores amigos y capaces individuos. Uno de ellos es Pedro Aguirre, el cual ha estado trabajando con el hospital de la ciudad. Ha trabajado cercanamente a pacientes que han estado sufriendo ansiedad junto con su doctor de neurólogo. Él ha hecho ciertos casos y ha llevado el seguimiento para tratar asuntos de ansiedad. En este caso, tengo también a mi amigo Felipe Burgos, que también es un evangelista, que es un hombre usado por Dios, que ha estado ministrando también a personas que han estado padeciendo ansiedad. Y también a mi amigo David González, que se encuentra también aquí en la ciudad y por causas obviamente de la pandemia no podemos reunirnos más que de manera virtual. Tiene una amplia experiencia pastoral, tiene estudios muy profundos en la palabra y lo cual los hemos invitado, ¿verdad? Nos hemos puesto de acuerdo para hablar de las causas, de los efectos y de las herramientas para poder detener la ansiedad. Es un tema que es relevante porque está en nuestros días, en estos días, en nuestros hogares, en la vida, en la mente de nuestra gente, de la sociedad. Pero el simple hecho que hoy día aparezca no significa que Dios no la conozca, que Dios no tenga las herramientas para detenerla. De hecho, la Biblia habla personas que estuvieron sufriendo ansiedad. Así es que quiero dejar el lugar a Pedro. Pedro tiene estadísticas, tiene una perspectiva clínica de lo que es la ansiedad y vamos a dejar que Pedro nos comparta algo. Sí, pues así es, Rodolfo. Fíjate que la ansiedad, pues en realidad es un problema grave aquí en Estados Unidos. Aproximadamente son 25 millones, perdón, de personas que sufren este desorden mental, esta enfermedad mental que está afectando 25 millones. Estamos hablando de 1 de cada 5 personas aquí en Estados Unidos sufre ansiedad. Ahora, la ansiedad en sí no es algo malo. Yo creo que todos en algún momento sentimos cierto nivel de ansiedad ante algo nuevo, ante alguna experiencia, pero cuando la ansiedad empieza ya a afectar nuestra vida y nos impide que podamos disfrutar la vida, entonces ahí es donde se convierte en un problema. Para la ansiedad, en realidad, ahorita lo que estamos viendo es que, especialmente en los adolescentes, según las estadísticas, hasta el 8% de los adolescentes en Estados Unidos sufren un desorden de ansiedad y normalmente esto comienza desde una edad muy temprana, desde los 6 años. Normalmente es cuando empezamos a ver ya a los niños con síntomas de ansiedad. Ahora, los niños normalmente no te van a decir me siento ansioso como lo pudiese decir un adulto, pero sí van a experimentar algunos otros síntomas como dolores de cabeza, problemas estomacales, y es ahí donde se empiezan a presentar estos síntomas de la ansiedad. Pero sí, es un problema grave en Estados Unidos y es una de las enfermedades más comunes de los desórdenes mentales. ¿Cuáles podrían ser, Pedro, algunas de las causas que originan a una persona a sufrir ansiedad? Fíjate que puede ser, la ansiedad, hay algunos estudios que han demostrado que la ansiedad incluso puede ser genética. Hay alguna indicación que a veces algunas personas sufren ansiedad cuando tienen padres que también tienen este problema. Pero en otras ocasiones, a veces la ansiedad es causada por algún trauma, ¿verdad? Puede ser que las personas hayan pasado por alguna situación difícil en su vida, algún trauma, algún abuso quizás, que después puede, por consecuencia, que una persona puede sufrir ansiedad por ese tipo de cosas. Como te digo, la ansiedad en sí no es algo, es algo común. Todos en algún momento sentimos ansiedad, pero es cuando ya esto se convierte en un problema grave que nos impide hacer nuestra vida diaria, que sí deberíamos de buscar ayuda. Y algunos de los efectos que causa la ansiedad, no sé si nos puedas enumerar algunos, tal vez es el insomnio, no sé si es parte del estrés. ¿Cuáles son algunos de los efectos? Pues sí, la ansiedad normalmente lo que va a causar es la persona va a sentir el corazón acelerado, la respiración acelerada, respiración, este tipo de cosas. Ahora, el problema de la ansiedad es que también puede causar a la larga problemas crónicos como diabetes, alta presión, problemas de los intestinos y ese tipo de cosas. Entonces,
sí, la ansiedad no controlada, cuando no sabemos cómo manejarla, la ansiedad sí puede ser un problema muy, muy, muy grave. Hay maneras de tratar la ansiedad. Una de las cosas que recomiendan los médicos es tratar de tener alguna manera de poder platicar y expresar lo que está pasando en la vida del individuo. En ocasiones también se recomienda el ejercicio, ¿verdad? Puedes salir a correr y tratar de desestresarte, pero en ocasiones, cuando la ansiedad ya es muy grave, entonces sí requiere algún tipo de medicamento. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por la información. Quiero pasar esta oportunidad a mi amigo Felipe. Él es un evangelista internacional, ha ministrado en muchos lugares, muchos casos de sanidad, milagros, pero también hay personas que han sufrido este tipo de malestar o de enfermedad. Y no sé si el hermano Felipe tenga alguna testimonio, alguna experiencia que quieras compartir. Sí, Rodolfo, una de las cosas principales que he podido notar en las personas que tienen ansiedad, hay algo que mencionaba Pedro, que quiero hacer énfasis en eso. Toda ansiedad tiene un origen. O sea, es decir, ninguna ansiedad se origina porque sí. O sea, la ansiedad tiene que ver con una alerta de la persona como sí, como una sirena que comienza a sonar, pero sin ningún motivo. O sea, solamente el cuerpo altera. Entonces, hay una razón, hay un origen. Normalmente, el tipo de personas que he ministrado, donde los lugares que el Señor me ha permitido ministrar, una de las ocasiones que recuerdo a alguien que fue en la República de Chile, estaba ministrando una campaña, se me acercó al final, no pasó al altar la persona en el momento que hicimos el llamado para orar por enfermos, ella vino aparte. Y recuerdo que era una señora como de unos 53 años aproximadamente, y me dice que pues que quería que orara por ella, que tenía muchos años, que no dormía, es decir, no dormía toda la noche. Y hay algo que me llamó la atención, me dijo, sabe, ya intenté de todo, ya tomé pastillas, ya consulté a algunos doctores en la capital, pero todos me dicen lo mismo. Y una de las cosas que en ese momento pude experimentar, pude percibir, es de que todo tiene un origen. O sea, lo importante es poder identificar de dónde viene ese problema. Cuando uno llega al origen, uno sabe a lo que se está enfrentando. Entonces, en ese momento yo le pregunté, le dije, oiga, ¿usted recuerda algo que haya pasado? Me dijo, no, pues no. Le dije, bueno, recuerde. Obviamente no le hice una regresión, solamente le pregunté, le dije, oiga, recuerde, hay algo que sienta que le está produciendo miedo. Y ya pues llegó el momento en el que me dijo, mire, ¿sabe qué? Crecí en una familia donde sufrimos violencia, algo haciendo énfasis lo que mencionaba Pedro también, sufrimos violencia, nuestro papá llegaba, azotaba la puerta a cualquier hora de la madrugada y nos teníamos miedo a dormir. Entonces, bajo esa declaración empezamos a ministrarle. En ese momento oramos por ella, mi esposa, un servidor, y le pedimos al Señor que trajera paz sobre su corazón, que era tiempo de olvidar ese momento. Empezamos a hablarle textos de la Biblia, por ejemplo, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Por ejemplo, lo que dice Pedro, hay un texto de la epístola de Pedro que me gusta mucho, donde dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Toda ansiedad tiene un origen. Y en las veces que me ha tocado ministrar a este tipo de personas, creo, confío, veo el poder del Señor, pero la Biblia dice que no podemos pelear una batalla si no sabemos cómo pelear. Entonces, siempre trato de saber el origen de esa ansiedad de la persona para poder orar sobre ese origen y que la persona pueda superar. Después, estuvimos un mes en la República de Chile, mi esposa, un servidor, y yo creo que unos 5 días antes de que volviéramos, recibimos una llamada y la hermana, ahora hermana, nos dijo, ¿sabe qué? Ya he estado conciliando el sueño, empecé a sentir paz del Señor en mi corazón. Entonces, quiero dejarlo con eso, ¿verdad? O sea, llegar al origen de por qué se ocasiona ese tipo de circunstancias y orar al Señor específicamente. Si vamos a orar, la Biblia dice que tenemos que pedir y tenemos que saber a pedir bien. O sea, entonces,
con eso quiero dejarles. Muy bien, también tenemos aquí a nuestro amigo David González. Esta enfermedad que aunque parece nueva en cuanto al término, no toma por sorpresa la palabra de Dios ni a Dios. Y David tiene suficiente escritura para compartirnos. Quiero dejar lugar a nuestro hermano David para que continúe. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos y a los que están siguiéndonos. Es cierto lo que hablaba el hermano Pedro y Felipe acerca de que tiene que haber un origen. Y obviamente nuestro cuerpo está formado de espíritu, alma y cuerpo. Hay que pensar que la ansiedad afecta primeramente nuestra alma y de ahí después se enferma nuestro cuerpo. Porque nuestro alma está, nuestros sentimientos, las emociones y el intelecto. Y cuando está afectado en estas partes, entonces afectará también el cuerpo. Porque la emoción, sentimos cuando hay rechazo, cuando hay abuso, cuando no hay empleo, cuando no hay recursos y empezamos a preocuparnos. Nuestra mente preocupada, los sentimientos, pensamos, ¿cómo voy a salir de esta crisis? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿A quién le digo lo que me ha sucedido? Es algo íntimo y tengo miedo de que me crean, no me crean. Entonces, después de ahí empieza, yo creo, a pasar al cuerpo. Y como decía ahorita nuestro hermano Rodolfo, no es algo nuevo. La Biblia nos habla en Ezequiel capítulo 12, versículos 18 y 19, acerca de una experiencia de un pueblo, todo un pueblo. Dice Ezequiel, él comparte la experiencia de este pueblo de que sufrió ansiedad. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Claro, iban a comer, pero con temor. Iban a beber agua, pero con espanto. Y la Biblia nos habla una razón, la misma escritura nos da la razón por qué tenían ansiedad. Y en ocasiones es por esto. La razón fue por la maldad, fue por el pecado. Dice la Biblia que los malvados por sus maldades experimentaron ansiedad, por sus pecados, por su temor a la soledad, por su temor a las amenazas, por la inseguridad, por la incertidumbre, por las cosas que llegaban a la vida, como que la enfermedad, el desempleo, el abandono, la violencia, la falta de ingresos. Todo eso les preocupaba, pero a causa de la maldad. Otra experiencia bíblica que tenemos es del salmista, el Salmo 119, un escritor anónimo. Él también pasó por ansiedad y él cuenta en el versículo 28 del Salmo 119, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Y dónde encontraba refugio? Dice, susténtame según tu palabra. El salmista no recurre a consejeros, no tengo nada en contra de ellos, pero estoy compartiendo lo que estos hicieron, la experiencia de estos hombres en su tiempo. Eran personas pudientes, que tenían personal que pudiera asesorarlos, pero sin embargo, él encuentra, o tal vez pudieran haber habido a un consejero, uno de los sabios que tenían al alcance, pero él dice que fue a su palabra, no fue a los sabios, recurrió a la palabra de Dios y solamente fue la palabra la que le dio seguridad. En ese él se sentía seguro, sentía alivio, sentía paz, sentía consuelo, sentía refugio, sentía esperanza para su problema. La palabra, dice la Biblia, que también fue refugio en tiempos de ansiedad para quienes. Y estamos hablando de personas con cargos muy importantes en el pueblo en la antigüedad, como fue la palabra de consuelo para los reyes. El rey David encontró consuelo en tiempos de ansiedad. En el Salmo 42 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y se puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea que ya desde tiempo antiguo ya estos hombres experimentaban por su trabajo, por la presión del enemigo, por cómo dirigir la nación, por cualquier otra cosa que pudieran haber sentido. Pero sin embargo, ellos encontraron refugio en la palabra. Y yo creo que eso está vigente hasta el día de hoy. Otro ejemplo en la antigüedad, profetas, porque también son atacados, fueron atacados por ansiedad. Jeremías 15, 16. Y ustedes saben, y yo sé que muchos de los que nos están escuchando no saben la historia de Jeremías en el tiempo, lo que estaba pasando. Y le preocupaba lo que a él le sucedía. Y sin embargo, él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo
y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así es que, hermanos y amigos, que personas que nos están escuchando, que tal vez han probado aquí y allá medicamento, terapias, ¿por qué no prueban lo que dice la palabra? La palabra sigue siendo verdadera, eficaz, sigue siendo penetrante, sigue siendo vida, alimento a nuestros huesos, a nuestra carne, a nuestra alma, a todo nuestro ser. Entonces ya tenemos ejemplos bíblicos de que en tiempos de ansiedad, estas personas, y no era gente simple, eran reyes, profetas, gente poderosa, que sufría ansiedad y recurrían a la palabra. Así es que... Muchas gracias. Muy bien, David. Amén. Muy bien. Quería, Pedro, en tiempos de que la ansiedad se haga más aguda, ¿ha habido personas que han intentado quitarse la vida? ¿O cómo puedes identificar una persona tal vez que tiene este tipo de pensamientos o ha llegado ya a este punto, a este nivel? Sí, pues ya cuando la ansiedad es un problema clínico, ¿verdad? Recordemos que la ansiedad lo que te va a llevar a la persona es a tener un miedo intenso o a pensamientos irracionales, donde básicamente las personas en ocasiones pierden esperanza. Y sí ha habido casos en donde las personas pues no encuentran otra salida y el cerebro de alguna manera empieza a procesar las cosas y empieza a racionalizar y decir la única salida, el único escape quizás es quitarme la vida. Entonces sí, eso es un asunto que se da entre adultos y jóvenes y desafortunadamente muchos han llegado a ese punto donde se han quitado la vida. Pero sí, la Yo sé, ansiedad yo sé que a lo mejor estamos ya yéndonos a un extremo, el perder la vida, el suicidarse, pero sé que la ansiedad puede ser a lo mejor una señal, una alarma, como decía nuestro hermano Felipe, una alarma, decir algo no está bien, algo hay que tomar cartas en el asunto, porque yo sé que es muy triste escuchar que una persona se haya quitado la vida por causa de la ansiedad, por causa de los miedos. Platicaba con uno de los doctores que consultábamos acerca de la ansiedad y decía, es como cuando te está correteando un perro, sientes una ansiedad de correr por tu vida, pero en realidad es que no hay perro, ¿verdad? O si lo está, no está a tu alcance, o por lo menos es algo que te has hecho a la idea y estás teniendo una reacción, un efecto, como decía nuestro hermano Felipe. No sé si tendrá Felipe, algún testimonio o alguna experiencia con personas que hayas visto con ese tipo de pensamiento, que hayan dicho, bueno, yo ya no encuentro la salida, hermano, necesito que me ayude. Yo sé que tiene mucho que ver también la voluntad del hombre, a querer ser libre, a querer cambiar de vida, una disposición como tal. Sabemos que Dios tiene poder, que los doctores hacen su parte, pero también el hombre tiene que hacer de lo suyo. Y quisiera dejarle a Felipe que nos compartiera acerca de eso. Tengo dos experiencias. Voy a hablar de la más reciente y yo creo que es la que más me ha impactado. Yo creo que así muy ambiguamente te lo comenté, Rodolfo, pero bueno, lo voy a recordar ahora para que muchos puedan escucharlo. Hace no más de 2 meses estuve ministrando en una iglesia y fueron 5 días los que estuve ministrando. Los últimos 3 días el Señor comenzó a poner mucha carga en mi corazón. Normalmente cuando voy a ministrar este tipo de persona a través de la palabra, empiezo a sentir mucha carga, empiezo a sentir mucha angustia en el momento de orar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos usa, somos instrumentos y intercede por nosotros y también somos templo del Espíritu Santo. Entonces podemos percibir, el Espíritu da testimonio, nosotros somos hijos de Dios, pero también lo más profundo de Dios nos lo revela. Entonces, mientras he estado orando, he podido percibir este tipo de necesidades y algo muy, muy curioso que mencionaba desde el principio, que para muchos pueden decir que es algo inusual, pero es algo que está pasando en este tiempo y a veces se está ignorando, incluso dentro de las iglesias. Yo tenía miedo de poder decir desde el púlpito, hay gente que se quiere quitar la vida porque obviamente pues estaba el pastor ahí, mucha gente iba a decir, bueno, ¿qué le pasa a este?
Pero después de que estuve orando, me dieron el lugar, empecé a predicar, terminé la palabra. Cuando empezó la administración, el Señor comenzó a poner una carga fuerte en mi corazón. Empecé a llamar a la gente a la salvación, gente para restaurarse su vida con Cristo. Pero llegó el momento en el cual sentí fuerte y hablé la palabra. Agarré el micrófono, dije, hermanos, siento de parte del Espíritu de Dios en mi corazón. Hay gente aquí, hay jóvenes que han querido atentar contra su vida. Y en ese momento fue como un recuerdo que tuve. No fue un éxtasis, nada, mientras estaba ahí donde vi a un joven que tenía unas pastillas en la mano y lo hablé. Dije, estoy viendo que hay un joven que incluso había ya tomado pastillas de su grandpa, de su abuelo, para quitarse la vida. Entonces voy a pedir que vengan aquí al frente. Entonces el pastor se me quedó viendo así como que, ¿qué te pasa? Es una iglesia. Pero lo sorprendente fue que el altar se llenó. Si eran 30 jóvenes, era poco. Estaba lleno el altar, jóvenes quebrantados que estaban... Una de las cosas más fuertes de la ansiedad es que voy a nombrarlo de esta manera, hay dos formas de que se manifiesta la ansiedad. Es de manera extrovertida, pero hay manera introvertida también. La extrovertida es la gente que lo manifiesta, es la gente que dice, no, me siento mal hoy. Normalmente las mujeres, ¿verdad? Que sienten ansiedad, no me siento bien, tengo miedo, pero lo hablan. Pero la otra manera es cuando es interna. Nadie lo sabe, la gente cree que todo está bien, pero para ahí es donde el Señor opera, donde el Espíritu de Dios comienza a obrar, porque mucha gente viene a la iglesia y no le ha dicho al pastor, no le ha dicho al esposo que está batallando con este tipo de circunstancias, por no querer acceder al doctor o porque lo llamen loco o qué sé yo, pero el Espíritu de Dios está ahí. Entonces, uno por uno, empecé a ministrar uno por uno de los jóvenes. Muchos de ellos estaban quebrantados porque sabían que Dios había descubierto, había más que nada ventilado lo que ellos creían que era secreto. Y el jovencito, era un jovencito el que se me acercó y me dijo, ahí en el momento de la oración, me dijo, ¿sabe qué? El día de ayer yo tomé unas pastillas de mi grandpa, de mi abuelo, y estuvo a punto de tomármelas. A él solamente le piden que se tome la mitad porque son muy fuertes y le puede dar un ataque al corazón o taquicardia. Yo había agarrado toda la caja de pastillas para quitarme la vida, para meterme una sobredosis. Entonces, ahí manifestaron, una vez que la ansiedad sale, se manifiesta, una vez que la ansiedad sale a flote y es ministrada bajo la unción, bajo la presencia de Dios, la ansiedad no prevalece, no se queda ahí. O sea, la ansiedad es estacional. La ansiedad cuando llega a la persona es una alarma, es una alerta de que algo está pasando. Puede ser un pecado oculto, puede ser que, no, como dije al principio, hablando del origen, hubo violencia de parte de algún familiar, como mencionaba Pedro al principio, puede ser herencia, a veces lo traemos en los genes, pero a veces Satanás se aprovecha de eso. Pero hay autoridad. Dios nos ha llamado para poder ministrar este tipo de personas bajo la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, hablando de Jesucristo, por supuesto, pero lo tenemos ahora, acontecerá en aquel tiempo que será quitada el yugo de su carga, y por causa de la unción, el yugo se podrirá. Entonces, no hay atadura, no hay enfermedad mental que pueda resistirse al poder de la palabra y al poder del Espíritu Santo. Sí. Así es. David, ¿qué tan importante es tener una iglesia saludable, sana? Creemos en la sanidad integral, no solamente física, creemos en una sanidad total del individuo. ¿Nos puedes comentar acerca de la importancia de tener una iglesia sana, integralmente sana? Sí, es muy importante. Es muy importante que los que ven a nuestra congregación nos interesamos. Yo he creído esto, hermanos, que la gente que viene a nuestra congregación es porque hay algo, una necesidad. A veces lo manifiestan, a veces no, pero hay algo dentro de ellos. Voy a decir lo que nadie viene simplemente por gusto, por hobby, porque no tiene nada que hacer en su casa. Viene a la iglesia porque tiene una necesidad. Y nosotros en la iglesia y como ministros yo creo que debemos de interesarnos por sus problemas, por las necesidades. ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Por qué pasó al altar? ¿Por qué? Y porque si en la iglesia las personas que están en nuestra congregación les ministramos conforme a las necesidades, ellos podrán funcionar en su hogar, empezando desde el matrimonio, los que van, los padres, las mamás, los hijos, podrán funcionar en la escuela, en el trabajo, en todas las áreas. Habrá sanidad.
se manifestará, se verá. Y yo volviendo a esto, por eso es importante, y Cristo hizo la invitación, invitó a la gente a amar y a creer en su palabra. Si creen en su palabra y hacen lo que Él dice, su vida será saludable. Los problemas podrán venir, pero si estamos confiados en Él, y esta es palabra de Cristo, en Mateo 7:24, Él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay unas promociones. Se descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero después dice, y cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lo mismo que aquel que había fundado su casa en una piedra. Que las lluvias, los vientos, los ríos, todo sopló. O sea que al cristiano y al inconverso nos pueden venir los mismos problemas. La diferencia está en qué estamos parados, en qué estamos haciendo correcto, en la palabra o nomás simplemente oidores. Entonces, por eso es muy importante para nosotros que en la iglesia tener gente sana, tener gente saludable. Y no sé si me toque otra ronda, pero si puedo adelantar algo o ya es mi última. No, falta una más. Bueno, entonces, para nosotros, por eso es muy importante, voy a dejar esto para el final ahorita. Okay. Sí es muy importante tener gente sana, porque si no, nuestras familias, a donde ellos regresen a sus casas, y la sociedad sufre también por gente que tiene ansiedad. Entonces, sí es muy importante, y sí atendemos y tratamos de unir, de atender a todas las personas que vengan con algún problema, para que la gente salga a sus casas, regrese a sus escuelas, regresen a sus trabajos, con toda funcionando con gozo, con alegría, la paz que Cristo les da. Así es. Pedro, yo sé que tú eres un experto no solamente en el área clínica, sino también en el área espiritual, porque no solamente eres administrativo y hombre experimental en el hospital, sino que también tienes un ministerio, tienes un llamado a la juventud. No sé si quieras compartirnos ya en la última de las rondas alguna experiencia que hayas tenido con alguien con ansiedad, ya sea de edad avanzada, de joven. ¿Qué es lo primero que haces cuando viene un chico, un muchacho, adolescente, contigo y te dice, Pastor Pedro, yo sufro de ansiedad? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú haces? ¿Cómo tratas este tipo de ansiedad? Yo sé que cada caso es diferente, pero yo sé que nos puedes dar un poco de luz, ya sea de alguna experiencia que hayas tenido. Normalmente he estado trabajando como pastor de jóvenes ya como casi por 9 años y hemos aconsejado a algunos muchachos. Hay un concepto que llamamos disonancia emocional, que es cuando la persona empieza a racionalizar su comportamiento y trata de justificar su comportamiento. Es casi como lo que está diciendo el hermano David, ¿verdad? Que a veces el pecado oculto puede causar mucha ansiedad. Y cuando un joven está luchando con algún tipo de pecado oculto y empieza a racionalizarlo, hay tensión dentro de sí. Y normalmente estas son las causas que vaya la redundancia, que traen mucha ansiedad en las personas y en los jóvenes. Entonces, cuando alguien viene con ese tipo de cosas o de problemas, tratamos de llegar a la raíz del asunto. Y la mayoría de las veces es porque quizás están luchando en alguna área de sus vidas y a la vez están tratando de racionalizar eso y justificar lo que están haciendo. Entonces ese concepto de disonancia emocional llega a la persona y causa mucha ansiedad. Lo que hago normalmente es hacerles ver que la ansiedad es algo normal. La Biblia nos habla de este tema del temor y la ansiedad. Muchas veces dicen que hay hasta más de 365 versículos que hablan no temas. Yo creo que como seres humanos somos propensos al temor, a la ansiedad, pero en la palabra de Dios también nos habla, y normalmente esos versículos que me gusta compartir con ellos es Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde Pablo nos dice y nos recomienda, dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una de las recomendaciones que normalmente le hago a los jóvenes es descansar en el Señor, echar nuestra ansiedad sobre el Señor, orar. Si orásemos más de lo que nos preocupamos, yo creo que las cosas serían muy diferentes en nuestras vidas. Pero Claro. normalmente es lo que... Una de las cosas que yo sé que tú haces, y estaría bueno que lo compartieras, es que tú y yo y algunos ministros creemos en un pastorado más personal. A veces este tipo de problemas por mucho tiempo se trataba de mitigar diciendo, póngase a orar, le hace falta oración, hermano, póngase a orar, que Dios le revele, que Dios le hable. No, no, no. A veces es necesario hablar con el creyente, con la persona, como decía Felipe, tratar de indagar la razón, el origen, hacerle ver y darle ese ungüento que es la palabra, porque ese ungüento dice la Biblia que traspasa los huesos, las coyunturas, hasta los pensamientos. Entonces, yo sé que tú tienes este tipo, no sé si quieres compartir a alguien que tenga ansiedad y que lo hayas ministrado así de cerca, que hayas tenido que tratarlo así. Sí, precisamente ahorita con toda esta cuestión de la pandemia, y donde los ministerios pues han tenido que hacer un alto, me propuse durante estas 2 semanas tener estudios bíblicos con los muchachos a través de medios de Zoom. Y la cantidad de jóvenes que han respondido a eso, o sea, hay una necesidad, ellos necesitan, las relaciones entre los jóvenes son muy necesarias. Hemos pasado tiempos muy agradables, y después del estudio, ¿verdad? Muchos de ellos se quedan a platicar conmigo porque tienen mucha necesidad de tener ese contacto, con alguien que sabe que los va a escuchar y que va a tratar de darles un buen consejo. Pero ahorita estamos enfrentando esta situación y yo creo que es muy recomendable que todos los ministros, todos los pastores de jóvenes, hagamos todo lo que está de nuestra parte por tratar de mantener ese contacto continuo a través de medios como a través de una llamada de teléfono, pero de alguna manera no dejarlos solos, porque si bien este tiempo puede ser una bendición, como les he dicho, pues una bendición porque algo Dios está haciendo en nosotros, también puede ser un tiempo muy peligroso para muchos jóvenes que están solos en la casa, que no tienen conversación con nadie. Entonces, sí, los pastores juveniles necesitamos estar muy al tanto y muy de cerca de nuestros muchachos. Muchas gracias, Pedro. Vamos con la última participación de Felipe. Quisiera preguntarle a nuestro amigo Felipe, ¿cómo evitar caer de nuevo a cuenta en una ansiedad? Yo sé que Dios hace su obra de manera providencial, poderosa, sana, cambia, liberta, transforma, pero somos humanos, sí, somos seres de carne, somos muy propensos a caer, si no es en el mismo pecado, en la misma tentación, en los mismos conflictos. ¿Cómo podría Felipe ayudarnos algún consejo para aquella persona que estuvo padeciendo ansiedad, pero está intentando recaer, está siendo presa de los temores, está, siendo tentada para caer en esta prisión llamada ansiedad? Quiero terminar mi ronda haciendo un énfasis en el ministerio de Jesucristo, capítulo 15 de Lucas. Contextualizando, Cristo tenía una audiencia en esta ocasión donde había gentiles, había fariseos, había toda clase de personas que lo escuchaban, conocedores de la ley. Pero Jesucristo se dirigió exclusivamente a la esencia de la persona. Es decir, en esta parábola, estoy hablando de la parábola del hijo pródigo, donde Jesucristo enmarca lo que es la esencia de una persona y lo tendente que es a caer. La Biblia dice que había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, dame lo que me corresponde. Comete un error. El error es que se aparta. El primer error que puede cometer una persona que cae en ansiedad es apartarse de la presencia de Dios. Normalmente, hablando de cualquier tipo de persona, si es una persona que no conoce a Cristo, precisamente a eso se origina lo que es la ansiedad. Número 2, hay gente que incluso son pastores en Brasil,
Hace poco mirábamos un pastor. Normalmente el enemigo comienza a trabajar en la mente, en el corazón, para llegar a la acción y poder apartar a la persona de la presencia de Dios, de la oración. Una persona que vive buscando al Señor en oración, la oración te produce paz. La comunión te hace relacionarte con la presencia de Dios y trae paz a tu vida. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando el enemigo te aleja, entonces acaba contigo. La Biblia dice que malgastó su vida, desperdició todo. Cuando lo hubo malgastado, tuvo hambre y buscó una provincia. Aquí es lo primero. Yo creo que para evitar recaer en un momento de ansiedad, Jesucristo nos da una pauta, nos deja un principio importante, que es la dignidad. El hombre fue a un lugar donde había una persona, un hacendario, que cuando lo vio todo andrajoso, dice que lo mandó a apacentar cerdos. La cultura judía no permitía a una persona apacentar cerdos, ya que los cerdos eran considerados inmundos. De manera que este hombre denigró tanto la imagen de esta persona que la mandó a lo más bajo que pudo haber existido en aquel entonces. Yo creo que una de las cosas importantes, número uno, es la dignidad. No solamente para contigo, porque quiero hablar tres tipos de dignidades así rápido. Número uno, la dignidad para contigo. Tú tienes que saber quién eres. Hay una identidad, hay una dignidad voy a mencionar esta palabra, una autodignidad. Tú debes aprender a amarte, debes aprender a tener confianza en lo que Dios ha puesto. No debes de hacerte dependiente. Una de las cosas que he escuchado de amigos psicólogos que han ministrado, psicólogos, pastores que tienen la palabra del Señor, la presencia de Dios, es que normalmente la gente que se hace ansiolítica es que se hace dependiente de alguien. Entonces, cuando tú dependes de alguien, dejas de confiar, aprendes a vivir a través de otra persona. Entonces, Dios nos enseña a confiar en lo que Él nos ha dado, nos ha hecho seres capaces. No hablo de una autosuficiencia para con Dios, sino hablo de una confianza de que, como Dios le dijo a Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, le habla a él, seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces hablo de que para evitar que debes de aprender a tener confianza en lo que tienes. Tienes la capacidad, Dios te ha hecho un ser razonable, Dios te ha hecho un ser inteligente, tienes la capacidad de levantarte. Número dos, hablo de la dignidad para con Dios. Entonces, porque si tú no tienes una dignidad para con Dios, hay gente que tiene culpabilidad, hay gente que cometió un pecado. En esta enseñanza de Jesucristo, este jovencito, este muchacho dice que dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Pero yo aquí estoy pereciendo de hambre. Él estaba diciendo, no soy digno. O sea, debemos aprender a tener una dignidad para con Dios. Entonces, llega el momento en el cual tenemos que entender que Dios nos ha dado un lugar y Cristo lo enseñó. El hijo dijo, pero me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre. O sea, todavía le dice Padre. Entonces, una de las cosas que debe de aprender la gente es de que tiene una dignidad para con Dios. Dios nunca te va a dejar solo. El padre estaba esperando al hijo. Quizás todos lo habían dado por muerto, pero el padre todavía tenía la esperanza de que el hijo regresaría. Dios sabe, aleluya, Dios sabe que tenemos la capacidad de poder levantarnos cuando confiamos en Él. Entonces, quiero decirle a todas las personas que puedan vernos que Dios está contigo, pero te ha dado la capacidad de levantarte. Hay una dignidad. Cristo pagó el precio más grande en la cruz del Calvario para que tengas dignidad de volver de donde el enemigo quiso sacarte. Y número 3, y lo dejé al último porque en realidad es una añadidura. Hablo de la dignidad para con la gente. Cuando el hijo llega, la Biblia dice que el hijo mayor empezó a hacer una rabieta porque le mató el papá, el becerro más gordo, le puso anillo, le puso vestidura, calzado y empezó a amargarse. Pero cuando tú encuentras tu lugar en la esencia que Dios te ha dado y encuentras tu lugar en Dios, no te importa lo que diga la demás gente. Yo no veo ningún versículo en la enseñanza de Cristo donde el hijo pródigo esté molesto y diga, ay, mira, o que se entristezca, diga, papá, no quiero salir porque mi hermano, no, tenía una dignidad para con la gente, no le dio pena salir con el anillo, las vestiduras, el calzado, porque había encontrado una dignidad. ¿Quieres evitar volver a caer? Encuentra estos 3 tipos de dignidades: dignidad para contigo, una dignidad para con Dios y una dignidad para con la gente. Cuando salgas con la gente, entiende
que Dios te ha dado un lugar delante de Él y también delante de las personas. Dios te bendiga. Así es, muchas gracias. Vamos a terminar con David González. Le vamos a dar la última de las rondas. Yo estoy impresionado porque realmente son puros expertos los que tengo aquí. Yo no he dicho nada, ni siquiera un texto, pero vale más quedarme callado, ¿verdad? Y de que piensen que soy sabio que a que hable y no lo sea. Le dejamos el lugar a David González. Miren, voy a comentarles, ya sea comentario o pregunta, que los cristianos también pueden pasar por tiempos de ansiedad. Cristianos. ¿Pueden? Claro, pueden. Pero tenemos un ejemplo. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Él no permitió que la ansiedad lo consumiera. Y él comparte con la escritura lo que él, cuál fuera su experiencia y en qué estaba basada para no caer en ansiedad. En Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Amén. Él espera 6 cosas en las que estaba enseñado a vivir. Y decíamos que las causas, cuando no estamos enseñados, aprendiendo a vivir, ahora estamos hablando de cristianos. Hace rato hablábamos del pecado, por qué venía la ansiedad también por el pecado, pero también es porque necesitamos aprender a vivir, necesitamos aprender. Él decía, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado a estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia también, y como para padecer necesidad. La pregunta aquí es, ¿estamos enseñados para padecer hambre? ¿Estamos enseñados para pasar por los momentos de necesidades? Entonces es ahí donde se pierde entonces y donde podemos caer en ansiedad, porque no sabemos cuando llega la crisis, ¿qué hacemos? No estaba impuesto yo. Siempre había en mi casa, siempre proveía mi papá, o cuando ya no está el esposo, que era el sustento, estamos enseñados a padecer, estamos enseñados a tener abundancia, como cuando llega la recesión, estamos enseñados. Entonces ahí pueden surgir después las causas de la ansiedad. Pero Pablo decía, yo no permito eso, yo estoy enseñado a tener como a no tener, a comer como a no comer, a pasar por necesidad. Y tal vez, hermanos, esos tiempos pueden ser tiempos también de necesidad ahorita. Y la gente tiene que aprender. Como cristianos, ahora estamos hablando de los cristianos, de los creyentes, de los que vamos a la iglesia, de los que leemos, que ayunamos, que oramos. Tenemos que estar aprendiendo. Y podríamos hablar de más cosas de que las cuales podríamos padecer. Pero el problema es ese, que necesitamos estar enseñados a vivir humildemente. Y el Pablo tenemos que seguir tenemos que seguir la enseñanza de él, el ejemplo de él, para sentir la fortaleza. El apóstol Pedro nos comparte también en la palabra, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Pues todo lo que nos preocupe, echémoselo a Dios. Él ya lo dijo bien claro. Yo siempre recuerdo y cito el pasaje de Mateo 6:33. Anteriormente al contexto de eso dice, no te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a tener, dónde vas a vivir. Preocúpate por el reino. Si ustedes se preocupan por las cosas del reino, todo lo demás va a venir por añadidura. ¿De dónde va a sacar Dios? Dios va a suplir. Y yo quiero compartir por último un testimonio, si lo voy a hacer cortito, de lo que sucedió en nuestra congregación hace algunos años. Y lo he compartido y es un testimonio que me impacta. En una ocasión preparamos un servicio para alcanzar a los perdidos, exclusivamente para del evangelismo de salvación, donde íbamos a hablar desde cánticos y el mensaje, todo iba a estar enfocado a evangelismo. Hicimos invitación, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y pues yo preocupado porque invitamos un predicador y queríamos que hubiera gente nueva para que se le ministrara a ellos. Total que yo estaba como pastor un poco preocupado porque volteaba así despisadamente y no veía ni uno nuevo. Todos de casa. Y el evangelista predicando un sermón evangelístico. Y terminó el culto y predicó, ministró y todo, y pues no hubo nadie. No hubo nadie nuevo. Y dije, Señor Santo, ¿qué pasó? Nos preparamos, oramos, ese era nuestro deseo. Total que despedimos a la gente. Al final, cuando ya todos estaban yendo, se quedaron unos cuantos y me presentan, hermano, llegó esta persona
Y cuando yo escucho de las condiciones en las que venía esa persona, dije, Señor, no fue en vano. Esa persona vivía retirada de la iglesia. Era un domingo por la mañana. Dice que ella luchó para entrar al templo, pero al final de cuentas entró y se sentó en la parte de atrás, escuchó el mensaje. Ese día el Señor la restauró, la rescató, porque las intenciones de ella era ese día suicidarse. Traía en su bolsa el cordón con el que se iba a quitar la vida, pero algo la llevó hasta la iglesia. Y después supe cuáles eran las causas. Su esposo la abandonó, perdió su casa, su carro, su empleo, su esposo la denigraba, un montón de cosas. No había nada. Yo fui a su casa y era en plena verano, hacía un calor, no tenía nada. Y eso lo estaba consumiendo y llevándola a que se quitara la vida. Pero que lo que hiciste ya no fue en vano. Ese día el Señor lo restauró y todavía está ella con vida. Y dice, esas ganas de quitarme la vida se fueron. Entonces creemos en la palabra, echando toda vuestra ansiedad. Y el Señor tiene cuidado. Y esa es la respuesta que podemos dar como ministros. Yo les digo a otros, digo, no tomen la palabra, más que refugiarse en Cristo, creer en la palabra, y Él, que tiene cuidado de vosotros, Él cuidará de vosotros, si echamos toda vuestra ansiedad. Así es que la invitación es esa. Ven con tus cargas a Cristo. Aquellos que nos están escuchando, Cristo puede sanar, puede romper esas cadenas de ansiedad que nos tienen atados ahí, sin importar lo que hayamos pasado a vivir. Amén. Así es. Pues muchas gracias, David. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Felipe. Voy a pedirle a Felipe si hace una oración para despedirnos, y si hay alguien que nos está escuchando que está padeciendo este mal, pueda recibir también palabra y sanidad de parte de Dios. Padre, te damos gracias por este momento que nos permitiste estar hablando acerca de este tema, que para ti no es nuevo, porque tú eres el Dios sapiente, el Dios que todo lo sabe. Y te damos gracias porque creemos que esto no se queda aquí a través de estos momentos que estuvimos hablando. Tú estarás tratando con cada persona, cada corazón que necesite esta palabra, necesite este consejo. Ahora mismo te doy gracias por la vida de Pedro, te doy gracias por la vida de Rodolfo, te doy gracias por la vida de David. Gracias por usarlos, gracias por hablar a través de ellos. Y gracias porque seguirás usándolos, Señor, como un instrumento, como bálsamo para quien lo necesita. Ahora te pido por aquel que necesita esta oración, te pido que intervengas en su vida, que le des una escapatoria. Tu palabra dice que tú nos darás una salida juntamente con la prueba. Señor, dale una salida a aquel que ahora mismo necesita una salida, que hace días que no ha estado durmiendo, que hace días que no ha tenido la paz, la tranquilidad. En el nombre de Jesús, se vaya la depresión, deje la depresión, las vidas, las mentes, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra y en el nombre que sobre todo nombre, Señor, creemos que tú has tocado. En el nombre de Jesús te damos la gloria porque tú eres fiel y hoy creemos en la victoria que tú ya nos entregaste. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Pocas veces me he sentido útil como esta noche con ustedes y saber de lo que han vivido, y agradezco mucho a Pedro, ¿verdad? Que es el host en esta noche. Yo sé que yo fui el que estuvo pues repartiendo las rondas, pero Pedro es uno de los promotores, no solamente del reino, sino también de un ministerio como el mío. Es una de las pocas personas que creyeron en nosotros desde que empezamos. Es un impulsor de nuestro ministerio en redes sociales, de alcance. Y le estoy enormemente agradecido a Pedro. Pedro, pues por ahí te debo un café, te debo una carnita, no sé qué es lo que se pueda armar, pero te agradezco mucho, ¿verdad? Que nos des la oportunidad de usar tu plataforma. Y pues a David también, que yo sé que tenía algo ocupado hoy, pero hizo un tiempo para estar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Soy el más joven de ustedes, pero gracias por invitarme, por ser parte de su grupo. Dios me los bendiga, de verdad me gustó todo esto y esperamos que lo que hayamos compartido sea de bendición para alguien que está pasando por ansiedad. Decirles que si hay respuesta, si hay solución, no se quiten la vida, busquen a Cristo, en él hay solución. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.
Pedro, danos un saludo, Pedro. Pues que quiero terminar con este versículo. Si hay alguien que está luchando con la ansiedad, el hermano David decía, Pablo sabía cómo manejar este asunto. Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo creo que podemos contrarrestar todo pensamiento de preocupación, de ansiedad con la palabra de Dios. Así que buenas noches y Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos, Felipe. Dios les bendiga, una bendición haber estado aquí con ustedes y el Señor es fiel. Adelante en el nombre de Jesús. Gracias.